En este video tutorial explicamos cómo crear un servidor dedicado desde el panel de control de Cloud Builder Next y repasamos sus principales características y acciones básicas. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es entrar al área de cliente de ARSYS, cuyo enlace veremos en la parte superior de la página web www.arsys.es. Introducimos nuestras credenciales y accedemos al área de cliente. Entre los productos que tenemos contratados, seleccionamos Cloud Builder Next y hacemos clic en acceder en el panel de control. Desde esta sencilla interfaz, podemos controlar y gestionar todos los recursos de computación y administración de sistemas que necesitamos en nuestros proyectos IT muy fácilmente, como un servicio y con solo unos clics. Desde el panel podemos crear tanto servidores cloud como servidores dedicados. En este tutorial nos centraremos en los servidores dedicados, cómo crearlos y en sus principales características. Así que comenzamos creando el servidor dedicado. Vamos a crear y seleccionamos Servidor dedicado. Inmediatamente accedemos a una pantalla donde encontramos los diferentes modelos de configuración de servidores dedicados de ARSYS. Lo primero que hacemos es darle un nombre a nuestro servidor dedicado, ya que esto nos servirá para identificarlo más fácilmente. Ya podemos seleccionar el modelo que mejor se adecue a las necesidades de nuestro proyecto. Además del modelo, podremos elegir el tipo de almacenamiento, SSD, HDD o NVMe, dependiendo del servidor que seleccionemos. Una vez elegidas las características técnicas de nuestro servidor dedicado, seleccionamos su sistema operativo. Lo hacemos en el apartado Imágenes, donde vemos las diferentes versiones disponibles de Windows y Linux. Para este tutorial vamos a elegir una distribución Ubuntu de Linux de 64 bits, con la base de instalación mínima. Marcamos también la casilla para instalar el panel Plesk Onyx y pulsamos en Siguiente. Después, tendremos que elegir el centro de datos en el que desplegamos nuestro servidor dedicado. La elección de un centro de datos u otro depende de los objetivos y requerimientos del proyecto, pero en este ejemplo optamos por alojar nuestro servidor dedicado en España. Si queremos, podemos entrar en la configuración avanzada. En este apartado, podemos personalizar nuestra contraseña de acceso root. Si no lo hacemos ahora, más adelante se nos proporcionará una contraseña fuerte, de manera aleatoria, que podremos cambiar en cualquier momento. También podemos asignar a esta nueva máquina una política de firewall, un balanceo o una política de monitorización. Si no lo hacemos ahora, también podemos hacerlo cuando lo necesitamos desde el panel de Cloud Builder Next. Y cuando hemos acabado, pulsamos el botón de Crear. En cuestión de minutos tendremos el servidor dedicado desplegado con la configuración que hemos elegido. En la ventana de confirmación encontramos la contraseña de acceso, ya que antes no la hemos personalizado, y la estimación del tiempo exacto para su despliegue, que oscila entre 10 y 30 minutos dependiendo de la configuración elegida. También podremos acceder a la ayuda de los próximos pasos recomendados. Una vez se complete el proceso, el servidor dedicado que acabamos de crear nos aparecerá en la sección Servidor. Cuando lo seleccionamos, en la parte inferior de la pantalla encontraremos la principal información de acceso y configuración del servidor, que también podremos editar al pulsar en el icono correspondiente. Entre las opciones podemos consultar las contraseñas, cambiar su nombre o asignar políticas de firewall o balanceadores. En la parte de arriba encontraremos el menú Acciones. Desde aquí podemos encender, reiniciar, apagar, eliminar, acceder a nuestro servidor vía consola o incluso reinstalar la imagen de sistema operativo. Y por último, en red, podemos asignarle una nueva dirección si lo necesitamos. Con esto ya hemos creado un servidor dedicado y repasado sus principales características. En próximos videotutoriales explicaremos cómo sacar el máximo partido a los servidores dedicados de ARSYS. Permanece atento a nuestro canal en YouTube.